ahí Mateo capítulo número 2. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo número 1, dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor amado, porque me permite, Señor amado, estar aquí, Señor, porque nos permite, Señor. Gracias, Señor, reunirnos, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Gracias por esta grande bendición para tu gloria, Señor. Gracias porque así era tu propósito. Ahí estaba en tu corazón, Señor amado, que estuviéramos aquí para tu gloria, Señor. Gracias, bendito Dios. Llénanos de tu bendición, Señor amado. Llénanos de tu palabra. Háblanos, llénanos de ti, Señor. Que hagamos tu voluntad, Señor. Que nos llenemos de ti, Señor, de tu gozo, de tu paz, de tu bendición, de tu presencia, compañía, de tu socorro, Señor amado, en lo que necesitamos, Señor amado. Llénanos de ti, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor. Trae, Señor amado, a quien tú quieras traer, Señor, con tu amor y tu paz, Señor. En el nombre de Jesucristo. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Les voy a leer una porción de la Biblia de aquí. Nomás que no sé si la pueda. Miro la Biblia media rara, a ver si la puedo leer toda. Me hace falta como unos lentes, yo creo, para ver un poco mejor. Voy a tratar de leer, hermanas. Voy a leer del versículo número 1. Voy a leer la palabra de Dios. Dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miren, hermanas, aquí me voy a detener un poquito. Aquí usted que ve que Jesús nació en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así el profeta quiso que naciera. Porque el profeta, perdón, así dijo que iba a nacer. Mire, les voy a decir una cosa. Si usted se pone a ver este libro de Mateo, empieza uno a ver el libro, se empieza uno a ver aquí en los primeros 2 capítulos que pasan varias cosas. Y las cosas que van pasando y dice la palabra de Dios, porque el profeta dijo que iba a pasar esto, y esto, porque el profeta dijo que iba a pasar esto, y luego pasó otra cosa, luego se ve algo que pasa, que va a ponerle un alto a la obra de Dios, y Dios se manifiesta en un sueño y revela algo para que siga todavía la obra de Dios. Y va a pasar otra cosa, que va a estorbar la obra de Dios otra vez, y Dios otra vez manda otro ángel, o el mismo ángel, el que sea, pero manda un ángel, la Biblia dice, para que dé otra revelación en otro sueño y siga otra vez el plan de Dios. Y quiere hacer otra cosa y manda otra revelación por otro sueño para que siga el plan de Dios. Y Dios me está mandando sueños y sueños y sueños para hacer su plan. Y van pasando cosas que se ve que son normales, que pasan, pero cuando pasan, dice la palabra de Dios, para que se cumpliera lo que estaba escrito en tal, para que se cumpliera lo que está escrito en tal, así. Como desde que Jesús nace, que se le manifiesta un ángel en el sueño a José y le dice que es para que así estaba escrito. Ahí estaba escrito en el Antiguo Testamento que iba una virgen a concebir y iba a dar a luz un hijo. Entonces era para que se cumpliera también Isaías. Y acá es para que se cumpliera también la palabra de Dios también. Como nació en Belén, que eso lo vimos la vez pasada. Los magos, ¿por qué están yendo a buscar a Jesús? Porque dice que una estrella los está guiando. O sea, todo lo que está pasando, hermanas, todo lo que está pasando en la vida pues normal de los seres humanos ahí, lo que está pasando, todo Dios lo está controlando para hacer Dios lo que quiere hacer. Todo Dios lo está moviendo conforme a sus planes y conforme a lo que decía su palabra, para que su palabra se llegue a cumplir. Miren, del versículo número 5, ahí fue el último que leí, que dice que Jesús había nacido en Belén para que se cumpliera lo que el profeta dijo. Entonces el versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mire, ahí también, ellos llegan donde está el niño que andan buscando. Llegan a Jerusalén porque una estrella los lleva. Ahí está Dios haciendo una obra para que ellos puedan llegar a Jerusalén, los magos. Que son sabios, lo que pasa es que se les decía magos en ese entonces, a los sabios también. Entonces, cuando llegan a Jerusalén es porque Dios los lleva por la estrella. Y nació donde Dios dijo que iba a nacer Jesús. Y nació como la Biblia dijo que iba a nacer también por medio de una virgen. Y ellos cuando llegan ahí, se les dice que donde está es en Belén, llegan a Israel, llegan a la ciudad de Jerusalén. Y cuando llegan ahí le dicen, es en Belén donde está. Dice la profecía que van a nacer. Entonces ellos van a Belén, y cuando van a Belén, ellos se van a Belén, y ahí dicen, vayan para allá, y cuando lo encuentren díganme para adorarlo, pero era pura mentira, ¿no? Pero cuando ellos se van, otra vez la estrella se manifiesta y los va guiando también. Y dice que se detuvo donde estaba la casa. O sea, Dios los está guiando para que lleguen donde tienen que ir. Ellos vienen hasta de otro país. Dios está guiando y las cosas que van pasando, se va cumpliendo la palabra de Dios en todo, y Dios está moviendo en diferentes cosas para cumplir su propósito, pues que Él tiene. Y en el versículo 9 nos quedamos. Versículo número 10 dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí Dios otra vez interviene, que ahora no vayan con Herodes como ellos se habían quedado, que iban a ir con Herodes, sino que se vayan para otra parte. Dios se manifiesta eso ahora por un sueño. Si usted se fija, nomás Dios está manifestado en todas las escenas. Versículo número 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños, ya que se fueron ellos, porque Dios les dijo que se fueran por otra parte. Fíjese, otra vez Dios se vuelve a manifestar, pero ahora a José. Después que partieron ellos, versículo 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí Dios le está dando dirección también lo que tienen que hacer para que no le hagan daño al niño, y cómo Dios está obrando ahí conforme a su propósito de que el niño tiene que crecer. Cómo Dios se va manifestando conforme a su propósito. Versículo número 14. Y él despertándose, José despertando del sueño, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José era bien obediente, en cuanto podía hacía las cosas que Dios le mandaba. Cuando le dijo de María en un sueño que la tomaran a María, que no la dejara porque él se iba a divorciar, en cuanto despertó la tomó, porque dijo que no la dejara, y en cuanto despertó la tomó. Aquí en cuanto despertó, de noche se despierta, y aún de noche toma al niño y toma a María y se va. Era bien obediente, rápido, lo hacía en cuanto podía, en cuanto le decían, lo hacía las cosas bien rápido, José. Sí. Pero aquí Dios lo está dando dirección también de lo que tiene que hacer para que al niño no le pase nada. Dice que se vaya a Egipto porque van a querer matar al niño. Pero fíjese lo que dice el versículo 15, dice: y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Pero ¿para qué pasó todo esto, hermanas? Fíjense, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios los mandó a Egipto. Dios mandó a Egipto Dios mandó a Egipto a Jesús. ¿Por qué lo mandó a Egipto cuando estaba bebé? Para que se cumpliera que en el Antiguo Testamento había dicho la palabra de Dios, que Dios iba a llamar a su hijo de Egipto. Y si no lo hubiera mandado Dios a Egipto, porque Herodes lo quisiera matar después, no se hubiera cumplido la palabra de Dios. ¿Y cómo Dios obró para que se cumpliera la palabra de Dios? Amén. Dios se manifestó para que se cumpliera la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanas. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama,
grande lamentación, lloro y gemido, perdón. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto que mataron a todos los niños porque querían matar a Jesús, era también lo que había dicho la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Que ahí se cumple la palabra del Señor otra vez. Vamos a seguir viendo, hermanas. El versículo que sigue es el 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Se manifiesta otra vez para cumplir los propósitos de Dios. Fíjese, para llamar a su hijo a Egipto, como también decía el Antiguo Testamento, y cumplir la palabra, obviamente. Lo llama a Egipto, dice, diciendo, versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y fíjese, humanamente Dios le dice, vente de Egipto, y ahí Dios cumple también su palabra que iba a llamar a su hijo de Egipto, no cumple, ¿verdad? Y Dios se manifiesta para que se cumpla su palabra. Cuando lo llama, quiere que se venga a Israel, él le da miedo ir a Judea, y él le da temor, y Dios se le vuelve a manifestar otra vez, y le dice que se vaya a Nazaret. Pero cuando él dice que vaya a Nazaret, fíjese lo que dice el versículo número 23, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Y para qué llegó a Nazaret? No nomás por casualidad, sino fue para esto, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Jesús no era de Nazaret, que a Jesús le decía Nazareno, como la Biblia dice Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y eso quiere decir que Jesús era de Nazaret. O sea, bueno, a la gente que nació en Nazaret se le decía así, Nazareno, como a Jesús de Nazaret, como Jesús Nazareno. Pero a Jesús se le decía Nazareno, aunque no era Nazareno, porque él era de Belén y no era Nazareno. Pero Dios lo llevó a Nazaret de chiquito para que se cumpliera la profecía que tenía que decir Nazareno, y la profecía también decía que tenía que ser de Belén. Es como que Dios dijera, tú tienes que nacer en Tecate, pero te tienen que decir tijuanense. Entonces, ¿cómo está? Se contradice la palabra. Entonces, ¿cómo se van a cumplir esas profecías? Porque van a hacer una parte y después se la va a ir a otra parte para que ya crezca y se le diga como en la otra parte que no es él. Y así. Entonces, todo esto, hermanas, que vimos, Dios manda revelaciones. Dios los guía con la estrella 2 veces a los magos. También le da revelación por suyo también a los magos, que son sabios, pues los que le dice mago aquí en la Biblia, parecen como magos. Entonces, Dios le da muchos sueños a José le da varios sueños, le da a José. Y Dios hace todas estas cosas, ¿para qué las hace? Para él cumplir sus propósitos que él tenía, para él cumplir lo que él tenía para con su hijo Jesús, para él cumplir su voluntad y para cumplir su palabra que tenía para con su hijo, porque cuando su hijo lo llevaba para partes, era para cumplir la palabra de Dios, incluso hasta la matanza de los niños fue para cumplir la palabra de Dios. Todo fue para cumplir los planes de Dios, los propósitos de Dios y la palabra de Dios, hermanas. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver, hermanas, que aunque vengan obstáculos, la palabra de Dios se cumple. Aunque vengan obstáculos, la Biblia se va a cumplir. Y hermanos, hay gente que se ha opuesto mucho para que no se cumpla la palabra de Dios. Hacen gente muchas cosas luchando para que Dios no haga lo que va a hacer. Luchan para que no se cumpla la palabra de Dios, pero de todos modos se ha cumplido la palabra de Dios. Eso es en el tiempo antiguo, y todavía en el tiempo actual ha de mucha gente todavía que andar haciendo sus cosas, tal vez, lo más seguro con la maldad que esté ahí en el ser humano, y el diablo también, que el Señor lo reprenda, el Señor al enemigo. Pero siempre hay obstáculos, hermanas, para que se cumpla la palabra de Dios. Pero hay obstáculos, pero siempre Dios está manifestando, y se cumple la palabra de Dios. E incluso hasta cuando la gente hace cosas malas, Dios las usa, esas cosas malas, para hacer otra cosa y así cumplirse la palabra de Dios. Cuando los magos estaban ahí, hermanos, estaban ahí, que fueron a ver a Jesucristo y todo, y que lo adoraron y todo, y que se descubrió quién era Jesús. Entonces Herodes, cuando iba a que después atacara al Señor Jesús para matarlo, eso se ve algo malo que está pasando, pero Dios utilizó eso para que se cumpliera su palabra, para que Jesús se fuera para Egipto y así llamara a su hijo de Egipto, como decía en la palabra. Y todo lo que va pasando es para que se cumpla su palabra, que Jesús llegó y vivió en Nazaret, fue para que se cumpliera la palabra de Dios. Que todo hasta la tragedia esa grande que pasó de los niños que fueron muertos por Herodes,
también fue para que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos, hermanas, que no podemos con la voluntad de Dios. Dios va a cumplir su palabra y Dios va a hacer lo que Él dice en su palabra. Y Dios también obra conforme a su palabra. Es que Dios obra conforme a su palabra. Miren, Dios hace sus obras conforme a lo que dice en su palabra, es conforme a lo que el Señor dice. Dios no está, ¿cómo le diré? Dios no está sujeto a lo que está la vida, a ver qué va a pasar a la suerte, pues, ¿verdad? Dios no está sujeto como a la suerte, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver si esto, a ver si lo otro, a ver si lo logro, a ver si no. Aunque pasen cosas, Dios tiene el control de todo y Dios va a cumplir su palabra, lo que Él tiene escrito, Él lo va a cumplir. El Señor va a cumplir su palabra, lo que Él tiene escrito, Él lo va a cumplir. Y aunque pase lo que pase, todo el Señor lo va a manifestarse para cumplir su palabra. Y aquí se fija usted, hermanas, que las manifestaciones sobrenaturales de Dios son cuando Dios tiene un propósito en algo, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermanas, que cuando Dios tiene un propósito con una persona, cuando Dios tiene propósito con un pueblo, cuando Dios tiene propósito con alguien en específico, cuando Dios tiene propósito de algo, ahí es cuando Dios se manifiesta, pues. Es cuando Dios se manifiesta, porque aquí Dios se manifestaba con las revelaciones en los sueños, cuando tenía el propósito, porque Él tenía el propósito de cumplir su palabra para las cosas que vimos con Jesucristo, pues. Entonces, todo lo que el Señor se manifestó fue porque eran puras cosas de que tenían que ver con sus propósitos, con su voluntad y con su palabra que ya estaba escrita. Él obraba conforme a sus planes que Él ya tenía. Entonces, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas conforme a sus propósitos que Él tenga para nosotros. Dios se va a manifestar con nosotros conforme a lo que Él tenga para nosotros. Y Dios se va a manifestar en nosotros también, pero conforme a su palabra. Y Dios se manifiesta, pero conforme a su palabra. Es que Dios así es como se manifiesta. Dios se manifiesta conforme a su palabra. Dios no se manifiesta conforme a las imaginaciones de nosotros o las formas de pensar de las personas o el deseo de alguien. Dios se manifiesta conforme a lo que está escrito en su palabra. Por eso nosotros, hermanos, como Él se manifiesta conforme a su palabra, lo que está escrito, lo que Él ya dijo, podemos agarrar promesas de la Biblia nosotros. Si la Biblia dice que Dios promete algo para sus hijos, o si Dios promete algo en la palabra de Dios, que si le pides Él te va a dar, que el que persevera pues va a alcanzar, cosas que vengan en la palabra de Dios, pues que uno vea que son promesas, uno las puede tomar porque Dios cumple su palabra. Y si uno las cree y las agarra, Dios se las cumple a uno. No sé si recuerda usted cuando del profeta, o lo ha leído, no sé, cuando el profeta Daniel dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y Dios había puesto una fecha de cuánto iban a durar cautivos. Era una cierta fecha que Dios ya había puesto porque ellos estaban cautivos por un castigo que Dios les estaba dando. Y Dios dijo cuánto los iba a castigar. Cuando Daniel se dio cuenta que ya se había completado la fecha del castigo de Dios, él empezó a decir a Dios que acuérdate de tu palabra, acuérdate de esto. Y él empezó a decir para que él cumpliera su palabra de que el pueblo saliera libre de eso. Y el pueblo fue libre. Porque el Señor cumple su palabra y uno puede adueñarse, hermanas, de las promesas de Dios que están escritas en la Biblia. Es por eso que uno puede tener, por eso uno tiene confianza. Usted, todos los días que ora, usted ora, Señor, te pido esto, y luego al final, en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que si pedimos, Jesús dijo que en el nombre de Jesús nos iba a dar las cosas. Entonces, cada que oramos, tenemos la esperanza de que vamos a pedir a Dios y que Él nos va a ayudar, porque vamos a pedir en el nombre de Jesús y que Él nos va a ayudar. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, confiamos de que Dios nos lo va a dar porque pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Confiando en lo que dice su palabra. Y que el Señor se manifiesta y nos empieza a ayudar conforme a sus propósitos, conforme al tiempo de ayudarnos en lo que ocupamos. ¿Por qué? Porque Dios obra conforme a su palabra. Eso es muy importante, hermanas, porque si nos agarramos de la palabra de Dios, estamos creyendo en algo real. Amén. En algo real. No estamos creyendo en una fantasía. Y al creer en algo real, realmente estamos con Dios. Y al creer en algo real, hermanas, entonces sí tenemos la esperanza de que le pedimos algo al Señor y que Dios nos lo va a dar. Y no nomás tenemos la esperanza, pues, sino que Dios también se mueve con poder, se manifiesta con poder y obra, porque Él obra conforme a su palabra, que si
si el Señor prometió eso, el Señor lo hace para que su palabra se cumpla. Como aquí Él obraba con poder, para que su palabra se cumpliera. Y el Señor obra con poder y se manifiesta en las vidas de los que le piden con fe, conforme a su palabra que le piden con fe, para que se cumpla su palabra. Porque así es la cosa, hermanos, así es la cosa en el Señor. Tenemos que pedir así, siempre agarrados de la palabra de Dios. Miren, no sé si usted se acuerda de este hermano de Gigi Ávila, cuando él oraba a veces por enfermos. Hay videos que, bueno, no sé si hay uno o dos nomás así, pero yo he visto cuando él estaba predicando. Y a veces le decía, cuando oraba por sanidad, él decía nada más, en ocasiones, decía, ¿cómo decía? Por su llaga fuiste sanado, dice. Nomás decía eso, pero no decía ni en el nombre de Jesús. Pero él, ¿saben qué es lo que pasaba con él? Que él desde antes ya le había pedido mucho a Dios que lo usara para sanar. Y cuando ya se presentaba el enfermo, él confiaba en Dios que lo iba a hacer porque ya le pidió a Dios, pues confiaba en Dios. Confiaba en la palabra de Dios, que si tú le pides al Señor, el Señor te da las cosas, y Dios se manifestaba cumpliendo su palabra por eso. Y por eso que no decía a veces ni en el nombre de Jesús, y cuando decía, por su llaga fuiste sanado, si le decía así, y la gente sanaba, muchas personas sanaba el Señor. Pero lo sanaba el Señor, por decir nada más así. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en lo que la Biblia decía también, que por su llaga fuimos sanados. Y como confiaba en la palabra de Dios, Dios manifestaba su poder. Porque él obra conforme a la fe en su palabra, y él también cumple su palabra. Tenemos que tener fe, hermanas, en la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice. Hay gente que tiene más fe en lo que le dice una hermana o un hermano emocionado a lo que le dice la palabra de Dios. Yo le digo, hermana, el Señor está aquí. El Señor le va a decir, en el nombre de Jesús. Yo le digo que la va a decir porque yo le digo que va, o sea, a veces, no, en nombre de Jesús, al nombre de Jesús sí usted bendice a la gente, pero a veces la gente, hermanas, es como lo de las declaraciones. Y yo te declaro que vas a ser sana, ¿verdad? Y porque yo lo dije, y piensa uno que porque dice uno lo que dice va a pasar. Y eso no es así. Uno puede creer, hermanos, que va a pasar las cosas porque uno le cree al Señor, a su palabra, que dice que si le pedimos en el nombre de Jesús, Él no lo va a dar, y confiamos en su palabra. Porque si creemos en las declaraciones de la gente, entonces nada más, hermanos, esa es una falsa doctrina de hecho. Si no creen eso, uno no está creyendo en la palabra, uno está creyendo, hermanos, nada más en la persona. Ellos toman versículos de la Biblia como toman el versículo de la Biblia que dice, que atares en el cielo, que desatares en el cielo, perdón, va a ser desatado en la tierra, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios. Pero eso lo dice, hermanos, como respecto a la salvación, y que a Pedro que se le da las llaves del reino. Pero se habla en la forma de que si uno le habla de la palabra de Dios a una persona, la persona es libre de sus pecados en el cielo, y aquí también es libre. Aleluya. Pero no quiere decir que yo te digo eres libre y eres libre ya, o quiere decir que te digo eres esto, o va a prosperar tu negocio y por eso va a prosperar, porque yo luego declaraciones. Eso no es así. Lo está hablando la palabra de Dios en respecto a la salvación, que eres libre en el cielo por medio del mensaje que te da una persona, si recibes a Cristo, y si no, pues tú eres libre. Y también en la tierra eres libre si lo recibes como tu Salvador. Dios, pero nosotros, hermanos, tenemos que tener fe en la palabra de Dios que nos promete, que nos dice, eso también es palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo que pasa es que lo torce la gente y lo pone en las confesiones, que confiesan cosas y que dicen que cosas diferentes que no son, pues, ¿verdad? Pero tenemos que tener fe en la palabra de Dios como está en su interpretación, de que si le pedimos algo con fe, el Señor nos lo va a dar. Amén. Y si creemos eso, Dios nos lo va a dar. El Señor nos lo va a dar. Y es por eso, hermanos, es por eso que a veces eso puede hacer la diferencia entre recibir algo y no recibir nada de Dios. Eso puede ser la diferencia entre mirar puros testimonios que Dios obra y nosotros nunca ha obrado el Señor en una cosa sobrenatural. Porque nosotros, cuando pedimos para nosotros, nos viene duda de que Dios lo va a hacer. Y tenemos que creer en su palabra. Amén. Y el Señor va a obrar para cumplir su palabra en nosotros. Y vamos a recibir su bendición. Entonces, hermanos, hay que estar tranquilos, tranquilas estén, porque el Señor, y hermanos, nosotros de todos modos, aunque quisiéramos impedir que Dios hiciera sus obras, el Señor las va a hacer. Y aunque nosotros quisiéramos que Dios hiciera más de lo que Él quiere hacer, Él no lo va a hacer. Porque Él va a hacer lo que Él va a hacer. Así es. Estamos en su voluntad y Dios hace lo que Él quiere. ¿Cuántas cosas, cuántas desdichas y tantas tristezas y tanto mal que nos ha pasado, que hemos deseado nosotros y pedido a Dios desde cuándo que nos vaya bien, y nos ha ido mal en muchas cosas, ¿verdad? Ahí está.
¿Por qué? Porque no podemos nosotros, hermanos, no podemos nosotros cambiar, no solamente estamos en las manos de Dios y Dios hace su voluntad con nosotros. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Como dice Jesucristo, por nada estés afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas, ¿verdad? La palabra nos enseña. Mejor nosotros pedir al Señor por nuestro socorro y el Señor, y confiar en Dios que Dios nos va a dar las cosas y vamos a estar bien. Y el Señor va a obrar lo que justamente quiere obrar con nosotros. Amén. Y nos va a dar lo que Él quiere darnos a nosotros. Y no nos va a dar lo que Dios no nos quiere dar a nosotros. Y no nos estemos ya preocupados, ni atemorizados, ni nada. Más bien hay que refugiarnos en Dios, bajo sus alas, como dice su Aleluya, palabra. amén. Confiando en Él, que Él va a cumplir su palabra. La Biblia enseña que Él nos ama, que Él está, que Él es nuestro pastor, que el Señor, Él es nuestro guía, nuestro pastor, Él es el que nos cuida. Y Él nos ama. Confiar en Él, seguir confiando en Él como lo hacemos, seguir refugiándonos en Él como lo hacemos, y confiar en el Señor que Él va a cumplir su palabra, y va a cumplir sus propósitos, y va a cumplir su palabra en nosotros, lo que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agarrémonos de la Biblia, hermanas, agarrémonos de la Biblia, y así estemos confiando en la palabra de Dios, que el Señor nos va a dar lo que Él tiene en su palabra, y ahí agarrémonos con toda seguridad. Usted agárrese solo, solo. Y usted agárrese solo de la palabra de Dios, usted agárrese solo de la palabra de Dios. No importa que usted sea sola, no importa que usted sea la única, agárrese fuerte la palabra de Dios y va a ver el poder de Dios en su vida, y va a ver la mano de Dios. Es como cuando Jesucristo le dijo a la hermana de Lázaro que iba a resucitar Lázaro, y le dice: sí, yo sé, Señor, que en el día postrero va a resucitar. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dijo que iba, y fue y lo resucitó el Señor. Porque el Señor se mueve a través de la fe. Como cuando Jesús fue en una región, ¿no se acuerdan? Que andaba haciendo milagros, se fue a una región a aprender la palabra, y dice la palabra de Dios que ahí no hizo muchos milagros. Dice así la palabra de Dios, porque por causa de la incredulidad, y que estaba sorprendido de la gente cómo estaba incrédula, y casi no hizo milagros. Por eso hay que agarrarnos en la fe, hermanas, y creer, para que entonces sí haya milagros en nuestra vida, porque si no, nunca van a haber, para que los haya, y Dios va a obrar conforme a su palabra, lo que Él quiera obrar, y lo que Él tiene predestinado a obrar en nuestras vidas, lo que Él tiene conforme a su propósito obrar en nuestras vidas, Él lo va a obrar en nuestras vidas. Amén. Pero nosotros creer. Es mejor, hermanos, morirnos creyendo en algo, en el Señor, que Él nos va a dar en algo, y si Él no lo da, que sea ya de Él, a morirnos nunca creyendo de que Él nos iba a dar el socorro en lo que ocupamos. De algo del Señor, y que el Señor diga: mira, nunca dudaste de esto, pero ni te lo di, pero nunca te falló la fe. Eres un hijo de fe. Aunque nunca te lo di, nunca dejaste de creer. A llegar con el Señor: mira, nunca creíste y yo te lo iba a dar y nunca lo creíste. O ni te lo iba a dar, pero ni tampoco lo creíste. Entonces nos va a llamar la atención. Mejor creer. Y si creemos, el Señor nos lo va a dar. Y si no nos lo da, ya sea su voluntad, y para su gloria sean todas las cosas. Pero uno creer, hermanos, en su palabra. Y porque Él obra conforme a su palabra. Él obra conforme a su palabra. Yo cuando oraba así por personas enfermas, yo lo que yo hacía, yo creía porque yo le oraba al Señor, y yo confiaba en Él que me lo daba, porque yo creo en su palabra, y yo le oraba en el nombre de Jesús, y yo sabía que el Señor lo iba a hacer, porque yo le oraba conforme a su palabra. Amén. Y así las personas, el Señor sanaba enfermos y todo, porque yo creía así, conforme a su palabra, porque conforme a su palabra es como Dios obra, hermanos. Conforme a su palabra es como Dios obra. Y así vemos el poder de Dios. Por eso fuimos salvos, porque le creímos recibiendo a Cristo conforme a su palabra. Por eso fuimos salvos. Porque creímos en su palabra. No dejemos lo que empezamos. Creer en su palabra ciegamente, en su palabra, como creímos ciegamente que si éramos salvos, así ciegamente seguir creyendo en su palabra en todas las cosas. Porque ni modo que creamos ciegamente en Dios en una cosa y en lo demás no, ¿verdad? Señor, tú me pasas por el fuego y no me quemo. Dice la Biblia que pasas por el fuego no te quemarás. Pero Señor, pues si me pasas por el agua sí me voy a ahogar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Creer en todo, ¿verdad? Amén. Creer en todo. Claro que no digo que se meta nadie en el fuego ni en el agua, ¿verdad? Porque pues se va a morir, lo más seguro. Sino que la Biblia, lo que quiere decir que la Biblia enseña, pues de que Dios nos protege en esa porción, y que tenemos que creer en el Señor en todas las cosas.
Dios les bendiga, hermanas. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a